Hola, buen día. El día de hoy vamos a ver el tema biomoléculas y bioelementos pertenecientes a la materia de biología. Es indispensable que todos conozcamos a estas biomoléculas y a estos bioelementos porque forman parte del funcionamiento normal de una célula. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en todos los seres vivos, por eso el término biomoléculas. Las moléculas pueden ser conjunto de dos o más elementos químicos, pero que tienen una función principalmente en el organismo. En primera instancia tenemos al carbono, porque el carbono es parte funcional, estructural e integral de diferentes componentes, como son todas las biomoléculas en general. Solamente habrá algunas inorgánicas como el agua y los minerales que no contengan el carbono, pero de ahí todas las biomoléculas necesitan el carbono en su estructura. El hidrógeno y el oxígeno forman parte esencial de todas estas macromoléculas, o sea, las que se necesitan en mayor proporción. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver la estructura química de un compuesto, el primer elemento químico que se presenta es el carbono, y de ahí va a tomar unas estructuras o ramificaciones junto con el hidrógeno y junto con el oxígeno. Después, como elementos secundarios, podemos tener principalmente el nitrógeno en el caso de las proteínas, el fósforo en el caso de las enzimas y el azufre en el caso de las diferentes estructuras minerales, como representante de las estructuras minerales. Si nosotros tenemos la capacidad de distinguir a estas biomoléculas, vamos a poder clasificarlas. Hay una flecha al final de esta diapositiva donde nos muestra que es reversible. ¿Por qué? Porque el agua se necesita en toda la formación de todas las demás biomoléculas. Y los ácidos nucleicos también van a formar parte de las demás biomoléculas. Todas las biomoléculas que una célula necesita para vivir necesitan estar conformadas por los elementos que anteriormente vimos, y de acuerdo al número de átomos, al número de enlaces que tenga, vamos a poder distinguir a las diferentes biomoléculas. Aquí tenemos un mapa donde nos presenta todas las biomoléculas. La primera es el agua, ahorita vamos a explicar por qué, pero existe de dos tipos, libre y ligada. Recordemos que para nosotros en alimentos, en la producción de alimentos, debemos de conocer ambas, el agua libre y el agua ligada. Carbohidratos en 4 grandes grupos, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Estos carbohidratos son la energía indispensable que necesita un organismo para poder vivir. Un organismo nos estamos refiriendo desde una célula hasta un ser humano complejo. Después vamos con las proteínas. Tiene 3 grupos las proteínas para clasificarse por su estructura, por su forma y por su función. Si yo veo a las proteínas por su estructura, pueden ser fibrosas y globulares. Fibras como tal, líneas o globitos, ¿sí? Por eso se dice que son globulares. Y entonces, por su forma, yo podré tener que hay primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. La complejidad de esta estructura. Y finalmente, estas mismas proteínas yo puedo determinarlas por su función, que ya sea estructurales, contráctiles o de movimiento, hormonales o de regulación, de transporte, el mismo nombre lo dice, de defensa y enzimáticas. Aquí ya no se vio la última, pero son enzimáticas. Después tenemos a las otras biomacromoléculas que son los lípidos. Puede haber simples, complejos, asociados y ceras. Y las más sonadas, digámoslo así, son las vitaminas. Las vitaminas, ¿por qué? Porque las vitaminas son reguladoras de todas estas funciones que hacen las macromoléculas. Estas vitaminas y estos minerales, ácidos nucleicos son micromoléculas y se necesitan en muy pequeña proporción.
Y entonces vamos a entenderlas así. Veamos hasta dónde llegamos, hasta las partículas más pequeñas que puede haber en la célula, pero que determinan la funcionalidad de una célula. Y son el ADN y el ARN. Uno necesita del otro para formarse. El ADN son dos cadenas de ARN unidas helicoidalmente. Y por último tenemos a estos bioelementos. Ya no serán biomoléculas. ¿Por qué? Porque solamente será un solo elemento. Y entonces estos bioelementos lo tenemos en microminerales y en macrominerales. Esos microminerales significa que estarán en muy poca proporción. Se necesitan menos de 100 miligramos de estos minerales para decir que son microminerales. Y finalmente tenemos los macrominerales, que son los que se necesitan en mayor proporción. ¿Cuánto? En este caso sería mayor a los 100 miligramos para poder decir que son macrominerales. Y entonces estos ya tendrán diferentes funciones. Dentro de los más significativos dentro de los microminerales tenemos al hierro, por ejemplo, o al zinc. Y de los macrominerales son como más comunes para nosotros escucharlos, como el calcio, como el sodio, magnesio, fósforo, porque forman parte de todas las biomoléculas anteriores. Estos minerales sí forman parte justamente de lo que nosotros necesitamos para equilibrar la formación, la eliminación y la función de las biomoléculas. Les agradezco su atención y en próximas clases ahondaremos más en los términos, en el conocimiento de estas biomoléculas y bioelementos. Gracias por su atención.